30 años de la Guerra de Malvinas, existe una historia del conflicto que aún no ha sido contada. Me pasé las manos por la cara, la sentí áspera, después tenía toda con sangre. Un médico de ellos estaba luchando para salvarme la vida. El increíble trabajo de los hospitales de campaña, donde el esfuerzo humanitario y el afán por salvar vidas fue más fuerte que el enfrentamiento armado. We were in an overwhelmed situation. Son médicos que desarrollan una labor independientemente de lo que está ocurriendo. Heridas de guerra, medicina de combate en Malvinas. Esta es la historia de la medicina de combate. Fui hasta donde había llamas, ahí había 8 muertos aproximadamente y un par de heridos graves. I immediately asked about casualties because that's my job. Se hicieron contraataques, se hizo la unidad, salimos, la sección sanidad a buscar heridos. Hombres y mujeres arriesgando su vida para salvar las de otros. Excited, slightly apprehensive, scared to death. Debieron moverse en medio de bombardeos, ataques aéreos y feroces enfrentamientos. En realidad uno no sentía miedo, era como estar dentro de una película. Es una emoción muy grande, ¿no es cierto?, después de todo lo que uno había estudiado sobre Malvinas, todo en los colegios. Sentir esto, la palabra Malvinas, ¿no es cierto?, fue una emoción muy grande. The whole experience of being under fire is absolutely terrifying. It was bleak as hell. Atendieron a miles de pacientes, muchos al borde de la muerte. We were in an overwhelmed situation. Una historia nueva de un hecho ocurrido hace 30 años, utilizando material de archivo personal y único. Testimonios de pacientes y médicos ingleses y argentinos. Teníamos 3 minutos de ataque y otros 3 minutos para escapar rasantes. Yo no tenía previsto volver. Parte en el curso uno se prepara para eso, para no volver. Si para nosotros fue una alegría derribar el avión, debo reconocer que también fue una mayor alegría poder ver que el piloto se salvaba. Siempre me decía que, no, Marta, quédate tranquila porque no va a pasar nada. Nosotros no estábamos tan preparados para atacar barcos, para un escenario de combate naval. Nos tuvimos que preparar para eso. And I thought, my God, if only I'd allowed them to paint red crosses on the roof. Una historia que esperó 30 años para ser contada. I had broken down and wept. Esta es la historia de los médicos de combate en la Guerra de Malvinas. My first reaction was that it was an April Fool's business, because at 4 o'clock in the morning on April the 2nd, the phone rang in my bedroom here in my house, and the Marine on the switchboard said, "I'm sorry, sir, you're required in the headquarters by the commanding officer in half an hour." That evening, I was just about to dish up supper. We had a phone call, and it was a representative from the Naval Hospital saying, could you please pack your bags because you're going to the Falklands? My first question was, have I got time to finish my dinner? And my second question was, what shall I pack? The answer was, no, you haven't got time to finish your dinner, and could you be in the Naval Hospital within the hour? Cuando me llaman para ir a Malvinas, en realidad era como cumplir el sueño o cumplir el juramento para el cual uno, o yo había jurado en el año 1971, cuando ingresé a la fuerza, defender a la patria. Yo en aquel momento estaba casado y con un hijo pequeño de 1 año y medio, que los dejé convencido de que era el momento que le marca a uno su profesión y el curso de la historia. We boarded her and were assigned cabins, and there was a huge amount of work going on, and then finally we set sail for unknown destination at that time, and we did not know what we were going into. La recuperación de las islas me tomó de sorpresa, pero con mucha satisfacción, porque nosotros como argentinos siempre
sostuvimos que las islas eran argentinas. Y a partir de ese momento se me aceleran los tiempos y busco que me autoricen a casarme, bajo el compromiso de que no era impedimento para ir a Malvinas. Tras 149 años de reclamo diplomático, el 2 de abril de 1982, el gobierno de facto argentino, encabezado por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, ordena la ocupación militar de las Islas Malvinas. La primera semana de marzo, en una entrevista de rutina que tuve con el general Galtieri, me dijo que se está planeando una operación para recuperar las Islas Malvinas. Y una forma que nos enteramos fue a través de los buques, de los altavoces del buque donde íbamos, el buque Cabo San Antonio. El señor contraalmirante Busser, que era el jefe de esta fuerza de desembarco, nos informa que la misión que llevábamos era recuperar Malvinas y que eran las próximas horas. Tras un intenso debate en el seno del poder militar, un grupo de élite ingresó a las islas y retomó el gobierno. La acción militar inusual e impensada sorprendió a todo el mundo. Se había logrado el objetivo de que no hubiera ninguna baja entre los soldados ingleses ni entre la población civil, porque eso debía ser mantenido estrictamente, aún a riesgo de vida. El plan tenía en cuenta el día D más 5. El día D más 5 era el día 2 de abril, el día de la ocupación, más 5 días más. A partir de ahí quedaba una pequeña dotación de gendarmería, ejerciendo funciones de policía, las tropas vuelven al continente y empezaba la negociación diplomática. El día 6 de abril asume como gobernador militar, rodeado de la dirigencia política, empresaria y militar argentina, Mario Benjamín Menéndez. El plan había funcionado a la perfección y la bandera de Argentina se izaba otra vez en las islas. En Londres, a más de 12.700 kilómetros de distancia, la noticia llegó rápidamente. Galtieri was in a very strong position. He'd put his forces into the Falkland Islands. They're only 300 miles away from mainland Argentina. He outnumbered us in the air. He outnumbered us on the ground. He had a huge army which he could use to reinforce the Falkland Islands with. From the outset, I was convinced that unless Galtieri gave in, and I didn't think he would, that we'd go to war, because it was quite clear that with Margaret Thatcher as Prime Minister, we were not going to do what I'd seen so often with Prime Ministers in the past, which was folding up and giving in. Do you remember what Queen Victoria once said? Failure? The possibilities do not exist. La reacción de Margaret Thatcher, primer ministro de Gran Bretaña, fue inmediata. Mientras comenzaba la batalla diplomática en la ONU, Alexander Haig, el secretario de Estado norteamericano, comenzaba un peregrinaje entre Buenos Aires y Londres buscando una solución. Sin embargo, pese a las negociaciones, 2 días después del desembarco, un buque británico con un grupo de batalla fue enviado al Atlántico Sur. Haig tenía una propuesta, en principio se le decía que se la aprobaba, y cuando estaba por marcharse en Ezeiza, Costamente le daba un papel para que lo leyera en el avión, en donde le decía que esos puntos no habían sido aprobados. Alexander Haig le va a decir a Francis Pym, el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña: no he podido conseguir nada. Acá hay como 50 personas que toman decisiones. Me siento con los argentinos a negociar, acuerdo algo, y a las pocas horas me dan vuelta todo de nuevo. Y eso era la Argentina del proceso. El 33% de la Armada, el 33% del Ejército y 33% de la Fuerza Aérea. Tanto en tierra como en los barcos, una parte fundamental de las fuerzas la conformaban los médicos de combate de las Malvinas. Nosotros reunimos los médicos del Ejército, de Fuerza Aérea y de Marina para mejorar la dotación, porque en un momento determinado, cuando el combate fue más intenso, se operaba en 8 camillas a la vez, por ejemplo. Había 2 colegas de Fuerza Aérea y otro colega más de Ejército. Había más enfermeros, tanto de Fuerza Aérea como de Ejército, y soldados que
oficiando de lo que se llamaba camilleros o de asistentes del personal de sanidad. Las sensaciones de los médicos británicos y argentinos eran muy similares. Los primeros días lo que se atendió básicamente fueron problemas menores, ya sea problemas de salud clínicos, más el recorrer las instalaciones y ver, detectar a algunos soldados que perdían peso o sufrían un poco más las inclemencias de la situación, se los apartaba, se los llevaba a un lugar más seguro, más abrigado, se los reportaba la alimentación. Pero no tuvimos en realidad en todo ese periodo situaciones graves de heridos. El transatlántico P&O Canberra fue requerido por el Ministerio de Defensa para transportar tropas y médicos al sur. El equipo médico se encontró yendo a la guerra en un transatlántico 5 estrellas. It was quite an extraordinary way to go to war, really. In a big cabin, outboard cabin, in a luxury liner. I can remember cocktails, three-course meals being served by the stewards, liqueurs afterwards. And there was a very unreal sense about this particular process of going to war. Otro barco P&O, el Uganda, se convirtió en buque hospital muy dedicado a su función. A bordo Liz se sentía totalmente alejada de la guerra. We had a Royal Marine Band on board, and they continued to put together concerts to entertain all the staff on the way down to the Falklands. We also had films sent through from the Naval Film School, one of which I do remember because it was Raise the Titanic, which seemed rather an odd choice. Many people didn't believe it was really going to happen, and there wasn't a sense of danger or imminent death and wounding. Rápidamente ambos países se preparaban para entrar en combate. Antes de entrar en acción, los médicos argentinos comenzaron a trabajar con los problemas que se presentaban en las islas. El clima adverso comenzaba a atacar a las tropas apostadas. Las dos primeras noches realmente fueron muy duras. El frío era realmente... Yo nunca me imaginé que podía sentir tanto frío. Y realmente me preocupó porque pensé que esto no lo vamos a poder tolerar. Máxime teniendo en cuenta que los soldados de mi regimiento eran el grueso de Corrientes del Chaco. Zona cálida, en un lugar con una inclemencia climáticas tan severas, realmente me preocupó. Lo más normal era el pie de trinchera. Había muchísimos casos, porque los soldados tenían que estar enterrados en esos pozos de zorro, que eran unos pozos más o menos de 1 metro de profundidad, un poquito más, y ya llegaban con esa profundidad a las napas de agua, entonces se filtra el agua dentro del pozo y el soldado tiene que estar con los pies húmedos todo el tiempo. Entonces se agarraron unas infecciones en los pies terribles, con casi gangrenas en algunos casos. Mientras que las tropas argentinas se dividían en las islas y el primer grupo de batalla británico estaba camino al sur, el gobierno de Thatcher reunió a una segunda fuerza anfibia para llevar tropas terrestres a las Malvinas. What matters is we recover those islands. What matters is that the fleet is on its way. It has a lot of people on board. Con el bombardeo británico sobre el aeropuerto, el 1 de mayo comienza la guerra, que en pocos días se volvería realmente sangrienta. Los médicos argentinos fueron los primeros en entrar en acción tras el primer bombardeo. A las 4:43 de la mañana, un avión Vulcan arrojó 21 bombas de 1000 libras sobre la pista de Puerto Argentino. Usaron 3 tipos de bombas distintas porque donde yo estaba tiraron una bomba antipersonal. A mi derecha yo creo que tiraron una bomba incendiaria porque allí murieron 8 o 9 personas, y después otra bomba más ruidosa y me dejó varios minutos sordo. Había 8 muertos aproximadamente y un par de heridos graves. Los trasladamos a la otra parte de la pista y pudimos derivarlos con un helicóptero Chinook que teníamos al hospital de Puerto Argentino. Después del ataque del 1 de mayo se evacuaron 17 heridos y los médicos ante eso
Para ellos el timbre de honor era no se nos murió un herido. El 3 de mayo, el Reino Unido envió al submarino HMS Conqueror. Torpedeó al crucero argentino General Belgrano. La acción al sur de las islas provocó el hundimiento del barco y la pérdida de vidas humanas más grande de todo el conflicto. 323 hombres murieron. Con la noticia del hundimiento del Belgrano, y obviamente fue un golpe muy fuerte, y sobre todo porque en el primer momento no se hablaba de sobrevivientes. Y por el lugar, las aguas donde se había producido, era más probable una pérdida casi total o total de vida que lo que después ocurrió, gracias a Dios. Sin embargo, rápidamente, los argentinos desplegaron una represalia aérea. Al día siguiente, 2 aviones Super Intentar de la Armada Argentina con misiles Exocet atacaron al HSM Sheffield, que se encontraba de guardia lejos de la flota británica. Al momento del impacto, el suboficial de Marina John Strange estaba realizando tareas de mantenimiento en los generadores diésel. I was doing maintenance on the diesel generator at the time, and I just actually finished. I turned around to put the rags I'd been using into a bin, and as I turned towards the starboard side of the ship, I just remember a bang. When I came round, lying on the plates, the machinery space was in flames. Surprisingly enough, I didn't panic. I made for the exit point. As I climbed up the vertical ladder, I could see the skin falling off the back of my hands, but I wasn't in any pain. The first casualties from Sheffield were very severely burned, and so we had to bring in all our skills and professional skills to deal with them as they arrived. Se habían perdido vidas en ambos bandos. Los hundimientos del Belgrano y el Sheffield habían cambiado el conflicto. La guerra acababa de comenzar. El hundimiento del Belgrano y el hundimiento del Sheffield, digamos, fueron dos momentos bastante importantes en el desarrollo del conflicto, porque fueron como que se veía que eran puntos de no retorno. Los médicos estaban a punto de experimentar el combate de la forma directa y cruenta. Nadie sabía si estaban preparados para ello. Seis semanas han pasado desde el desembarco argentino en las Malvinas y la guerra ha comenzado. Ambos bandos han perdido vidas, mientras que los argentinos resisten los bombardeos en tierra y atacan con sus aviones. La Task Force Anfibia Británica se ha unido al grupo de batalla. Las tropas inglesas reciben la orden de desembarcar en las islas. That decision was made in London when they said you are to land on that day, by which time we were about 48 hours steaming away. The really tense day was D-1, which was the approach in daylight, and we were all concerned that the Argentine Air Force would find us and sink a lot of ships. The following day was what we called the run-in, and again we were blessed with decent seas and very, very thick grey mist and clag, we call it, which was absolutely perfect for our circumstances. El plan era enviar los barcos a las aguas de San Carlos y ahí establecer un puente para desembarcar. El Canberra fondearía en las aguas de San Carlos como un hospital de campaña para las fuerzas terrestres. A partir del 21 de mayo, en las misiones nuestras propias, ya nos enteramos de que había un gran movimiento en San Carlos. Desde allí comenzaría el ataque a Puerto Argentino, pero el plan anfibio tenía una falla potencial. La arena de las Malvinas podría estar minada. Las Task Force no tenían un rastreador de minas. Se tomó la decisión de enviar un solo barco para pasar sobre esta brecha a toda velocidad, el barco HSM Ardent. El ingeniero principal, Ken Entignac, consideraba que la tripulación podría sobrevivir si impactaba con una mina. We would have the explosion up forward, and the momentum of us being at full speed would have taken us to the beach, where we would have grounded ourselves. El Ardent logró hacerlo sin ningún incidente, y el resto de las Task Force lo siguió rápidamente. El 21 de mayo de 1982, el piloto británico Jeff Glover
despegó del portaaviones Hermes. I was programmed to be on the second ground attack mission with the boss, Wing Commander Peter Squire, as my leader. So he took off, and then I followed him, but he couldn't get his landing gear up. The undercarriage wouldn't retract, and so he was forced to return to the carrier. He couldn't continue, but I continued. Mientras sobrevolaba la isla Gran Malvina, fue alcanzado por un misil blowpipe lanzado desde tierra. Lo esperamos hasta que estuvo bien cerca. Cuando creímos que nos pasaba transversal, ese fue el momento en que disparé. I just rolled out and just raised the nose to fly from the sea over the land, and at that point I heard 3 bangs in quick succession. Y todavía tengo la imagen clara del avión, la nariz del avión ocupando el centro del aparato de puntería, la explosión sobre la figura de la aeronave, de humo y fuego, y ahí mismo bajé la unidad de puntería para ver en directo todo el panorama. Y veo el avión humeando, hace un giro sobre su eje y se estrella finalmente sobre tierra a unos 2 kilómetros donde nosotros nos encontramos. The aircraft rolled, there was a pause, and then I pulled the handle. Logró eyectarse. Los mismos comandos que lo derribaron fueron a rescatarlo. Si para nosotros fue una alegría derribar el avión, debo reconocer que también fue una mayor alegría poder ver que el piloto se salvaba. I heard the voices of some. I turned round and there were a bunch of soldiers on a rowing boat heading my way, because I'd been obviously landed quite close to the coast, and here were my rescuers. Envuelto en su mismo paracaídas, atrapado por su misma balsa, no tenía fuerzas para izarse a bordo, por lo tanto la tarea de subirlo fue verdaderamente larga y dramática. Fue trasladado a Pradera del Ganso y de allí al hospital de Puerto Argentino. Lo primero que le dije fue que tratara de calmarse, que estaba entre amigos, que no había ningún problema y que lo íbamos a ayudar. They started to look after me, and I mean I was in pretty bad shape, so they were sort of patching up my face. I couldn't see out of my left eye. I mean, I didn't have a mirror, but I knew that it was incredibly swollen and couldn't see out of it. My shoulder was hurting. I had back pain, neck pain from the ejection. I was in pretty bad shape. Y estábamos todos tirados en un salón muy grande con una camilla a 20 centímetros del suelo, y ahí realmente me doy cuenta de la crudeza de la guerra. The doctors at Port Stanley treated me very, very well, very courteously, and looked after my wounds. Esa noche nos meten en una ambulancia, yo ya estaba en una silla de ruedas, y Glover conmigo. Y ahí se asustó Glover, porque no sabía dónde iban. Íbamos al aeropuerto de Puerto Argentino. Desde allí fue enviado a Argentina, donde permaneció detenido hasta el final de la guerra. I think I was lucky. I was never frightened. Uno tira contra un blanco. Y a partir del momento que pierde su arma de combate, a partir del momento que deja de ser una amenaza para nosotros, es otro humano al que hay que ayudar, porque está indefenso. Para los médicos británicos, la guerra estaba a punto de convertirse en algo real. So we went in with this cacophony of our own fire, although we were absolutely silent and blacked out. You could see the tongues of flame from the guns splitting the night as they bombarded Fanning Head, where the SBS had bumped into some Argentinian troops, apparently. Antes del amanecer, comenzaron las acciones para realizar el desembarco.
logramos ver el desembarco a primeras horas del día, que dos compañeros míos de India que estaban en las fragatas, ¿no es cierto?, muy cerca donde nos encontrábamos nosotros, y un gran número ya de fuerza británica en la playa. Fue grande la sorpresa y más de todo que nosotros en ese punto éramos 42 soldados nada más. Era prácticamente imposible ofrecer algún tipo de resistencia, ¿no?, porque no teníamos más que armamento, más que alguna ametralladora pesada y el resto de todo armamento liviano. Más allá de los peores temores, las tropas británicas desembarcaron en un puesto. Los médicos comenzaron sus tareas junto a las tropas. El hospital de batalla británico fue finalmente abierto para comenzar su actividad. Los primeros pacientes fueron argentinos. These were our actual live test cases. And it did work quite well. We got them sorted out, got them resuscitated, gave them some blood. The usual protocol was fulfilled. La Fuerza Anfibia Británica no había pasado inadvertida. Los argentinos detectaron posiciones de los barcos e informaron a las bases aéreas en el continente. Los aviones partieron a las Malvinas. Nosotros despegábamos desde la base de San Julián y ahí poníamos rumbo hacia Malvinas, que son aproximadamente unos 55 o 60 minutos de vuelo. Y era la primera vez que salía y me encuentro aproximadamente a 14.000 metros de altura. Los numerales le íbamos diciendo al jefe de escuadrilla que bajara hasta que el tubo de chorro levantaba el mar. En las aguas soleadas de San Carlos, los médicos detectaron los primeros indicadores que les decían que algo andaba mal. 10 o'clock, air raid warning red. The Hooters are going, people are looking at each other. Then it all went horribly wrong as the first air attacks came in. Que bueno, uno en el caso mío lo vi como si hubiera sido una película de guerra, o sea, en blanco y negro me encontré con ese panorama, aproximadamente unos 12 buques de guerra. All hell let loose. This is the first sight of an enemy aircraft, and every man and his dog were actually firing at it. Another 20 minutes went past, another air raid warning red. Marines being Marines, you're told to keep everything closed, batten down, clips on, anti-flash on, anti-flash was off, window was open so we could see what was going on. Empecé a ver los disparos que me efectuaban desde la fragata y ahí realmente reaccioné y digo, bueno, yo también tengo que contestarles porque no es de un solo lado que hay que tirar. En el hospital de campaña Canberra, el equipo médico se encontraba en grave peligro. The hospital on the ship was pretty exposed, being very high up, just underneath the helicopter deck. Although we got carpets up against all these panoramic windows, you're told to keep well away from it. Take cover, and everybody dived to a relatively safe position on the ship. You just hear the guns going off and missiles going past us, and it is just horrible. And you keep your fingers crossed and pray that you're going to survive. Teníamos 3 minutos del ataque y otros 3 minutos para escapar rasantes. And then it's all over. It's all over. They're gone. Con 2 ataques aéreos, se comienza a transportar en helicóptero a los hombres heridos. We started receiving casualties from other ships. These were stabilized. The first few didn't need operating on straight away. Como jefe médico, Rick salió en un helicóptero a buscar más heridos. Down in the south, we saw a ship being attacked and a huge pool of smoke. And it was, of course, HMS Ardent. Cuando llegó Rick, la tripulación estaba siendo evacuada a otro barco. Los ataques aéreos continuaban. Quedaba claro que los británicos no habían logrado imponer su superioridad. En el Canberra, los médicos del hospital de campaña se sentían cada vez más vulnerables. People began to look at each other and think, we've been very, very lucky so far. I just wonder how long our luck can hold. And this was quite clearly occurring
to the command as well. As the day wore on and casualties were still coming into Canberra, I was summoned to see the medical officer in charge and shown a signal which said that due to the intensity of enemy air attacks, it was now considered prudent that Canberra should withdraw from San Carlos Water and head out to open sea. Una vez en el mar, alejado del campo de batalla, el Canberra había dejado de ser un hospital de campaña efectivo. Rick decidió reubicarse. Basically, I, Rick Jolly, had an hour and a half to get my medical stores and people off the ship and into a landing craft to go ashore at Ajax Bay. Rick briefed us all that we were going ashore. We then got our equipment ready and were told to board one of the landing craft. Climbing down the ladder on the outside of the ship into a landing craft at night. Shingly beach that then led up, not very far, to this huge, low, grimy coloured building with Wrigley tin on the roof. Quite a big building. And the backdrop was your classic Dartmoor-y type moorland boulder runs. It was bleak. It was bleak as hell. I mean, you wouldn't send your mother-in-law there or anything on holiday. When we went inside, we were just astounded. It was a refrigeration plant, a mutton factory, no windows. There was dust everywhere. The metal rails which were used for the hooks for the carcasses of the sheep were still there. The location of the field hospital had moved. It wasn't Canberra now. It was Ajax Bay. That's the way it was. Los ataques apenas habían comenzado y era más que probable que se encrudecieran. Los británicos debían avanzar sobre la ciudad y los argentinos estaban dispuestos a todo para detenerlos. Domingo 14-12. La guerra cara a cara había empezado. Los ingleses ya estaban en tierra firme y los argentinos no iban a dejarlos avanzar. Los combates en las Islas Malvinas comenzaban a ser feroces. Los médicos británicos habían recibido la orden de abandonar el Canberra y trasladarse a tierra firme. Ya desembarcados, durmieron en plena oscuridad. Al día siguiente, el equipo se despertó y encontró en un frigorífico abandonado un lugar muy grande sin ventanas y con una sola puerta, el lugar para instalar el nuevo hospital. De acuerdo a la Convención de Ginebra, los hospitales de campaña tenían que tener pintadas cruces rojas en el techo para marcar límites a los ataques aéreos enemigos. It's defended by clearly marked red crosses on a white background. It's also declared to Geneva. At one stage, I was asked, could we paint red crosses on the roof of this building? And I said, no, we can't, because it's situated among a logistic area. Pero estos no podían ubicarse junto a zonas de abastecimientos. Por ello, los ingleses decidieron mantener el lugar, pero no marcarlo como hospital. Fue terminado justo a tiempo para recibir a los primeros heridos británicos que llegaban desde los barcos. Los ataques de los aviones argentinos estaban causando daños cada vez mayores entre las tropas británicas. A Skyhawk jet went low over the top of us, and we all went, ooh, and we watched as it ran in to attack HMS Intrepid, and as it did so, a Rapier missile fired from the shore went straight up its exhaust pipe. El piloto Tomás Lucero logra eyectarse, pero cae herido en las aguas heladas. The Royal Marines raced out to get him, dragged him into the boat, got back to Intrepid. They fiddled around with him and they couldn't do much, so they brought him to us at Ajax Bay. Right, let's get him away now. En Córdoba, la esposa de Ricardo, Marta, supo que él se encontraba en peligro. Yo ese día, cerca del mediodía, no sabía cómo explicárselo a mi mamá, o sea, pero yo me sentía como angustiada, rara,
Y bueno, y no me equivoqué porque después esa noche no me llamó y bueno, uno, ¿qué puede pensar? I welcomed him and I said, here you are among friends. You're an injured pilot, you've been hurt doing your duty for your country, and we shall look after you. He looked at me and you could see he didn't really believe it. Thought I was going to set him up for a little torture, perhaps. Lo primero que hizo Lucero fue hablar de su esposa. I asked him where his wife lived. He said Córdoba. I said I will try and get a message to her that you are alive. El piloto tenía un problema grave en la rodilla. Los cirujanos británicos tuvieron que volver a ponerla en su lugar. En Córdoba, Marta recibió la buena noticia. A los tercer día me avisan de que estaba prisionero. Y bueno, y ahí era esa incertidumbre, o sea, de qué va a pasar, ¿no? Porque el hecho de estar prisionero, bueno, está vivo, sí, qué lindo, estoy contenta, pero ¿y ahora qué pasa? I challenged him and said that he'd never fly a fast jet again, so he was quite determined, like all pilots, that he would. Él hablaba muy bien del médico Joly, realmente él siempre me acuerdo que sabía decir que gracias a los ingleses él está con vida. Después de la guerra, Lucero regresó a Argentina y se reencontró con su esposa. Volvió a volar y se ganó la vida como piloto hasta que murió en un accidente aéreo en el 2010. 6 días después de haber sido montado al hospital, ya se había desarrollado una especie de rutina. We knew that the Argentinians didn't have a night flying capability, so we tended to work at night if we could do, and what we do is stabilize casualties with more minor injuries and leave them till after dark. Obviously major injuries, we've just had to get on with it. La noche del 27 era una noche más para los británicos en el hospital, pero todo estaba a punto de cambiar. El 27 de mayo atacamos un objetivo terrestre en San Carlos. Ya los ingleses habían desembarcado y habían constituido un puesto de operaciones ahí en la costa. Nos dieron las coordenadas y hacia allí fuimos. Las secciones fuimos a objetivos diferentes dentro de la misma área. I literally just got my food and was walking back through the building when the air raid warning went off. Air raid warning red, 2 miles enclosing from the west. Salimos con 4 bombas frenadas, paracaídas, 4 bombas de 500 libras, un poderío bastante importante de armamento. El personal se fue, pero Bill y su equipo continuaron trabajando hasta que de repente sintieron la explosión. Bill kind of just leant over the casualty and stopped any dust going in the open wound. We were all, there trying to cover the wounds with our hands as the ceiling was falling down. There was dust everywhere. There were other folks that were legging it outside, but not him. He stayed there and just got on with it. This bombing started off a lot of munitions fires around about us, so there were small explosions going off here, there and everywhere afterwards. Ese bombardeo dejó un saldo de 5 muertos y muchos heridos. Los médicos inmediatamente comenzaron a operar a sus colegas todavía en el hospital. De las 3 bombas que cayeron en el hospital, solo una había detonado a apenas unos metros del lugar donde los médicos estaban trabajando. Se encontraban 2 bombas que no habían explotado. El hospital se había transformado en un sitio altamente peligroso a apenas una semana de haberlo montado. ¿Los médicos británicos deberían abandonar su nuevo hospital? Mientras tanto, la batalla terrestre venía en camino. El 21 de mayo de 1982, los británicos habían comenzado el desembarco en Bahía San Carlos, en la isla Soledad, y la guerra de Malvinas comenzaba su etapa final. Sin embargo, la lucha por la cabecera de playa había durado 8 días y había dejado muertos, heridos de gravedad, barcos hundidos y aviones derribados.
Mientras los heridos eran reagrupados y llevados a los hospitales improvisados, los médicos debían trabajar a toda velocidad para intentar salvar las vidas de los que estaban más graves. Forzados a abandonar el buque Hospital Canberra, el equipo médico británico se trasladó a un viejo frigorífico abandonado. El lugar no había sido marcado como hospital y un bombardeo argentino atacó el lugar que se encontraba junto a los depósitos de municiones. El ataque había causado la muerte de médicos y pacientes, pero los sobrevivientes no tenían tiempo para detenerse. En el techo del viejo frigorífico quedaron 2 bombas sin explotar. Deben decidir si quedarse o evacuar. It turned out that the French who'd made this bomb had supplied us with the wiring diagram. And there was an RAF bomb disposal expert called Alan Swan with us who had this map. And I think he was from the RAF with a set of plans and said, here's the deal. It might have a delayed fuse on it, he said, but we don't know because it's a French bomb and the plans are in French. Does anyone speak French? I said, yeah, I've got an O-level in French. I've just been there on holiday. So we sat down with these plans on the bomb, trying to work out what the French word was for time delay fuse. We went through the whole thing and I couldn't find anything that resembled time delay fuse. It wasn't in my O-level syllabus. Las horas pasan y no se toman decisiones. 33 horas después del bombardeo, aún analizan si deben quedarse o evacuar. En ese momento, las autoridades médicas son alertadas para que se preparen. Un feroz ataque terrestre había dejado muchos heridos que debían ser tratados con celeridad. I was ordered to go and take Goose Green. So I did as I was bid, and I sent down 2 para to go and capture Goose Green. Pradera del Ganso era una pequeña aldea que estaba fuertemente protegida por una guarnición argentina. Hacía toda la noche que estábamos de guardia, ya viendo el ataque británico a las primeras líneas de avanzada del Regimiento 12. Comenzó la noche anterior con un ablandamiento con cañoneo naval se perdieron allí también varias vidas. Se veían las bengalas, se veían las luces de las trazantes que pasaban por arriba nuestro, se escuchaban las explosiones. Era cuestión de minutos en que nos dieron la orden de avanzar. Nos fuimos replegando junto con el regimiento, fuimos atendiendo las bajas que se fueron produciendo. El grueso de las bajas graves fueron como la unidad se iba replegando y los heridos que quedaban en el terreno fueron atendidos por la sanidad británica. La misión del batallón de paracaidistas número 2 bajo las órdenes del coronel Jones eran avanzar y controlar la zona. Nosotros supimos que algo muy importante pasaba porque empezaron a lanzar obuses, o sea, ataques con cañones, y realmente tenían mucha precisión porque un poco más largo hubiesen caído sobre las casas de Goose Green. Y estuvieron toda la mañana operando con estos cañones, de tal manera que no podíamos prácticamente movernos del lugar donde estábamos. Recuerdo cuando el teniente nos dijo, bueno, alistar el equipo y vamos a pasar al frente. Llegó la hora de la verdad. Confieso que me corrió un hilo de frío por la columna, pero ya era el momento, no había cómo hacerse atrás. La batalla de Pradera de Ganso terminó siendo una de las más terribles de la Guerra de Malvinas. Ninguno dudó, ninguno tuvo el coraje, digamos así, de echarse atrás. No, fuimos detrás de nuestro líder. Una lucha iba a causar heridos en una escala de otra magnitud, poniendo en juego al equipo médico que se encontraba expectante. Hemos visto tristes, o sea, los soldados heridos, ¿no? ¿no? Y uno a veces no poder tener los medios para poder asistir. Realmente, por ejemplo, recuerdo el caso de un soldado que el día 28 de mayo recibió un disparo en la cabeza. Si ese soldado hubiera tenido acceso a un servicio de neurocirugía, o sea, con terapia intensiva, tal vez hoy estaría con nosotros.
How would we do? I didn't know for sure. The idea of letting down your colleagues, whether they be paratroopers or Marines, was just unthinkable. So I was optimistic, but my heart was in my mouth. Everybody was on tenterhooks, ready and waiting. There wasn't much helicopter activity, but you could see some light helicopters rushing forward with underslung loads of presumably ammunition. Esos helicópteros con provisiones eran clave para la evacuación de los heridos. We had no dedicated Kazovac helicopters. We didn't have enough to say those are Kazovac and nothing else. The way it worked was the scouts, usually, but sometimes Sea Kings, carried forward ammunition and brought back casualties, so the same helicopter was doing two jobs. Los helicópteros no daban abasto para transportar a todos los heridos. You have to triage or sort the casualties into those that need immediate life-saving surgery, those that can wait. If it's just a superficial wound, it can look horrible, but if it's not life-threatening, then that individual doesn't need to go out urgently. El hospital de campaña se estaba por poner a prueba. The scene was a helicopter would arrive, the air crewman would beckon us forward, indicating he had a bleeding paratrooper on board. La batalla traía cada vez más confusión entre las tropas y los médicos. Los hechos se sucedían con demasiada velocidad. We were probably concerned that if the casualty rate was any higher, that we'd be hard pressed to be able to deal with most of this. Las batallas se recrudecían cada vez más y los médicos no estaban seguros de poder atender a todos los heridos. Espacio. A 30 años de la Guerra de Malvinas, existe una historia del conflicto que aún no ha sido contada. Me pasé las manos por la cara, me sentí áspera, después tenía toda con sangre. Un médico de ellos estaba luchando para salvarme la vida. El increíble trabajo de los hospitales de campaña, donde el esfuerzo humanitario y el afán por salvar vidas fue más fuerte que el enfrentamiento armado. We were in an overwhelmed situation. Son médicos que desarrollan una labor independientemente de lo que está ocurriendo. Heridas de guerra, medicina de combate en Malvinas. Esta es la historia de la medicina de combate. Fui hasta donde había llamas, ahí había 8 muertos aproximadamente y un par de heridos graves. I immediately asked about casualties because that's my job. Se hicieron contraataques, se hizo la unidad, salimos, la sección sanidad a buscar heridos. Hombres y mujeres arriesgando su vida para salvar las de otros. Excited, slightly apprehensive, scared to death. Debieron moverse en medio de bombardeos, ataques aéreos y feroces enfrentamientos. En realidad uno no sentía miedo, era como estar dentro de una película. Es una emoción muy grande, ¿no es cierto?, después de todo lo que uno había estudiado sobre Malvinas, todo en el colegio. Esta es la historia de los médicos de combate en la Guerra de Malvinas. My first reaction was that it was an April Fool's business, because at 4 o'clock in the morning on April the 2nd, the phone rang in my bedroom here in my house, and the Marine on the switchboard said, "I'm sorry, sir, you're required in the headquarters by the commanding officer in half an hour." That evening, I was just about to dish up supper. We had a phone call, and it was a representative from the Naval Hospital saying, could you please pack your bags because you're going to the Falklands? My first question was, have I got time to finish my dinner? And my second question was, what shall I pack? The answer was, no, you haven't got time to finish your dinner, and could you be in the Naval Hospital within the hour? Cuando me llaman para ir a Malvinas, en realidad era como cumplir el sueño o cumplir el juramento para el cual
o yo había jurado en el año 1971, cuando ingresé a la fuerza, defender a la patria. Yo en aquel momento estaba casado y con un hijo pequeño de 1 año y medio, que los dejé convencido de que era el momento que le marca a uno su profesión. Y el seno del poder militar, un grupo de élite ingresó a las islas y retomó el gobierno. La acción militar inusual e impensada sorprendió a todo el mundo. Se había logrado el objetivo de que no hubiera ninguna baja entre los soldados ingleses ni entre la población civil, porque eso debía ser mantenido estrictamente, aún a riesgo de vida. El plan tenía en cuenta el día D más 5. El día D más 5 era el día 2 de abril, el día de la ocupación, más 5 días más. A partir de ahí quedaba una pequeña dotación de gendarmería, ejerciendo funciones de policía, las tropas vuelven al continente y empezaba la negociación diplomática. El día 6 de abril asume como gobernador militar, rodeado de la dirigencia política, empresaria y militar argentina, Mario Benjamín Menéndez. El plan había funcionado a la perfección y la bandera de Argentina se izaba otra vez en las islas. En Londres, a más de 12.700 kilómetros de distancia, la noticia llegó rápidamente. Galtieri was in a very strong position. He'd put his forces into the Falkland Islands. They're only 300 miles away from mainland Argentina. He outnumbered us in the air. He outnumbered us. Decir esto, la palabra Malvinas, ¿no es cierto? Fue una emoción muy grande. The whole experience of being under fire is absolutely terrifying. It was bleak. It was bleak as hell. Atendieron a miles de pacientes, muchos al borde de la muerte. We were in an overwhelmed situation. Una historia nueva de un hecho ocurrido hace 30 años, utilizando material de archivo personal y único. Testimonios de pacientes y médicos ingleses y argentinos. Teníamos 3 minutos del ataque y otros 3 minutos para escapar rasantes. Yo no tenía previsto volver. Parte en el curso uno se prepara para eso, para no volver. Si para nosotros fue una alegría derribar el avión, debo reconocer que también fue una mayor alegría poder ver que el piloto se salvó. Siempre me decía que, no, Marta, quédate tranquila porque no va a pasar nada. Nosotros no estábamos tan preparados para atacar barcos, para un escenario de combate naval. Nos tuvimos que preparar para eso. And I thought, my God, if only I'd allowed them to paint red crosses on the roof. Una historia que esperó 30 años para ser contada. I had curso de la historia. We boarded her and were assigned cabins, and there was a huge amount of work going on. And then finally we set sail for unknown destination at that time, and we did not know what we were going into. La recuperación de las islas me tomó de sorpresa, pero con mucha satisfacción, porque nosotros como argentinos siempre sostuvimos que las islas eran argentinas. Y a partir de ese momento se me aceleran los tiempos y busco que me autoricen a casarme, bajo el compromiso de que no era impedimento para ir a Malvinas. Tras 149 años de reclamo diplomático, el 2 de abril de 1982, el gobierno de facto argentino, encabezado por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, ordena la ocupación militar de las Islas Malvinas. La primera semana de marzo, en una entrevista de rutina que tuve con el general Galtieri, me dijo que se está planeando una operación para recuperar las Islas Malvinas. Y una forma que nos enteramos fue a través de los buques, de los altavoces del buque donde íbamos, el buque Cabo San Antonio. El señor contraalmirante Busser, que era el jefe de esta fuerza de desembarco, nos informa que la misión que llevábamos era recuperar Malvinas y que eran sus próximas horas. Tras un intenso debate en el